pusieron atención en el último canto, ya ves que el título es Muestra a Cristo. Me gusta la frase, dice, tu palabra siempre en mí y tu fruto es crecer, ¿no? Muestra a Cristo. Y mencionó otra frase que me gustó, es un manjar a los hambrientos. Entonces, una predicación es consejería, es exhortación, es amonestación, es palabras de aliento para algunos, pero el factor o el común denominador que debería ser de todos nosotros, incluyéndome yo, es qué tan hambriento vienes por escuchar la palabra. No, a ver qué si dice lo que quiero oír, no. ¿Qué tiene Dios hoy que decir? ¿Verdad? Cuando estaba haciendo el sermón, pues no es un tema que yo escojo, sino tengo que seguir la secuencia de la carta de Tesalonicenses, ¿no? Y de repente quiero escoger ciertos temas que digo, esto lo ocupa ahorita la congregación, y trato de seguirlo. A lo mejor el sermón que tú querías escuchar el día de hoy era otro tema, otro tópico, otro versículo, ¿verdad? Pero hoy Dios tiene preparado esto. Pero aún esto, aunque no sea tu problemática, tiene aplicación en algo en tu vida, ¿verdad? Entonces, eso demuestra a Cristo, está un poco relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy. Los demás, ¿qué tanto ven en tu vida a Cristo? ¿Realmente muestras a Cristo en tu vida, en cuanto cómo me expreso, cómo hablo? ¿Muestro a Cristo o todos ven una religión? Ese sería el punto, ¿no? Que no debería de ser. Vamos a orar para dar inicio a este tiempo y para que me acompañe y dar inicio. Señor, bendito seas, Padre, gracias por este hermoso día, gracias por este tiempo, que permites que ministremos, que participemos en el ministerio de la palabra, de la enseñanza y proclamación de ella, Padre. Pedimos sabiduría, claridad, fidelidad, amor, compasión, Señor, para proclamar las verdades que traemos el día de hoy, Señor. Y que estas penetren en lo más hondo de nuestro corazón, trayendo convicción de pecado a cada uno de los dos tipos de personas que vemos aquí, creyentes y no creyentes, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Cristo. Amén. Muy bien, pues seguimos en Tesalonicenses. Y si recuerdan ustedes, el capítulo 4, si tienes tu Biblia ahí, algunos traen título, dice la vida que agrada a Dios. Y básicamente es la santificación que hemos estado viendo. Básicamente es eso. Pero después se desvió a un tema importante, Pablo, y dice, ¿sabes qué? Una de las mejores expresiones de estar santificado es el amor fraternal. Es el amor, que es lo que vimos la vez pasada, el amor fraternal. El otro día, yo platicaba con unos creyentes sobre otra iglesia. Y les decía yo, porque yo conozco esa iglesia, que es una iglesia, les decía, sí, es una iglesia donde la verdad, el amor en las relaciones entre las personas, está bien padre, le digo, hay mucho amor ahí entre esos hermanos. Y de repente estas personas hicieron caras, ¿no? Hicieron caras así, yo me quedé, ¿por qué? Me dice, hermano, ¿desde cuándo no vas a iglesia? Bueno, ya tengo varios años. Pues esa iglesia ya no es así como usted cree. ¿A qué voy con esto? Qué triste que una iglesia, en lugar de mejorar su imagen de amor, se viste de mala fama. Qué triste es eso, ¿no? Igual, pon tú de iglesia, deja tú la iglesia, tú. Conforme pasa el tiempo, la gente dice, sí, él es más o peor. ¿Cómo se expresarán de nosotros? Conforme pasa el tiempo, no, sí, ahora es más amoroso, es más tranquilo, es más pacificador. O, ¿qué dirán? El sermón pasado, que fue en el Tesalonicenses 4:10, Pablo le ruega a la iglesia, fíjate, ¿qué le ruega? Que desborden amor. Dice, abunden más y más. Y le dice a los de Tesalonicenses, ustedes están muy bien, van muy bien caminando, pero quiero que desborden amor. O sea, todavía más, ámense más. Entonces nosotros no somos tesalónicos, ¿verdad? Estamos un poco por abajo, creo todavía. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros deberíamos de... ¿Se acuerdan la metáfora de la taza que dijimos el sermón pasado? Si una taza está llena de miel y tú le echas lo que sea, va a desbordar miel. Va a salir lo que hay dentro. Entonces, si a mí ahorita alguien me hace enojar y le contesto una palabra fea, pues resulta que salió lo que había dentro de mí, por muy espiritual que me la quiera dar.
¿verdad? Entonces, últimamente, esa aplicación no es regaño. Últimamente, tenemos varios hermanos que nos visitan nuevos. Tenemos unas hermanas que vienen de Ruiz Cortines. No es para que se paren y aplaudir todos, ¿no? Tranquilos. Tenemos nuestra hermana Emma, que también ya tiene algunos meses viniendo con sus hijas y su esposo a veces. Bien, son personas que vienen de iglesias donde algunas fueron dañadas por pastor, por hermanos. Unos traen hambre de una iglesia sana, otros traen necesidad de ser pastoreados. Últimamente el hijo menor de nuestra hermana Marta, Jonathan e Hilda, nos están visitando. Mi pregunta es, si ellos les preguntamos ahorita, a todas estas personas que mencioné, ¿qué opinan de nuestra iglesia? Oh, es una iglesia bien amorosa, bien sociable. Ok. O sea, a estas personas que mencioné, no estoy preguntando si eres hombre o mujer, porque a veces los hombres usan el pretexto de, no, es que es hermana, por eso no me acerqué. No, no. ¿Te has acercado a darles la bienvenida? La hermana Marta fue presentada, María otra vez, fue presentada como miembro. Y les dijimos, felicítala al terminar. ¿La felicitaste? Te acercaste a ella y dijiste, gracias a Dios que te hiciste miembro, hermana. O así quedó la cosa. A estos hermanos, ¿ya les diste la bienvenida? ¿Ya los hiciste sentir bienvenidos a esta familia? ¿O no? ¿Sí? Hace ya que 2 meses que fui a visitar a mis hijos acá a Los Ángeles, y pues tocó domingo y fuimos a su iglesia, una iglesia muy sana, muy sólida en la escritura, y pues obviamente pues terminó el culto y se dejan venir los americanos, y entonces yo me sentí incómodo porque mostraron mucho amor hacia mí y a mi esposa, pero incómodo porque pues no hablo inglés. Ya me va a regañar mi ex maestro. Bueno, sí hablo un poquito inglés, perdón. No, sí, está mi maestro, ya me va a regañar. Tuve 2 años ahí, fíjate, no. No, sí hablo inglés, pero, ¿verdad? No fluía tanto la conversación. Entonces fue incómodo, pero también muy incómodo porque de repente nos venían y nos trataban, pues no sabían quiénes éramos. O sea, mostraron amor, es lo que quiero dar a entender. Fueron hospitalarios, fueron atentos con las visitas. A eso es lo que voy, ¿sí? Entonces, ya estamos terminando el capítulo 4. Ya nomás quedan 2 versículos prácticamente, bueno, de este pasaje, de este bloque, el 11 y el 12. Y tiene algo que ver con lo que estamos viendo. Mira, el esquema sería, bueno, el título es Viviendo con el enfoque correcto. Es decir, tu caminar en qué está enfocado. Y está basado en esos 2 versículos. Mira, esos 4 puntos están sacados de estos 2 versículos nada más. ¿Cuáles son? Tengo que cuidar mi testimonio. ¿De dónde sale? Ahorita te lo explico. Tengo que ser prudente. No se refiere nada más a qué cosa sale de mi boca. No siendo una carga y ganándose el respeto. Si yo vivo así, es que tengo un buen enfoque. Y eso va a ayudar al amor, el caminar y la santidad de mi vida. Mira, vamos empezando de lleno. Te voy a leer el versículo nuevamente. El versículo 11. Y que procures tener tranquilidad y ocúpate de tus negocios y a trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado. ¿Te fijas? La primera frase, procura tener tranquilidad. ¿Qué querrá decir Pablo aquí? No estés estresado, relájate. Aquí está relacionado con el amor fraternal, ¿no? Fuerte, y luego viene, y procura. Está hablando del amor fraternal, dice, y procura tener tranquilidad. Otras versiones ya te usan la palabra ambicionen llevar una vida tranquila. ¿Qué quiere decir? Rápido, jubílate y vive de tu renta. ¿Querrá decir eso? ¿O qué querrá decir esto? ¿A qué es? Hace muchos años yo leí un libro de John Piper, hace muchos años. Se llamaba No desperdicies tu vida. Es un libro fuertísimo. Y está muy enfocado a los jóvenes, pero era aplicable para cualquier persona de nuestra edad. Entonces, en una parte de ese libro, no recuerdo dónde decía, por un ejemplo de estos americanos que ya se jubilan o se pensionan y se compran su motorhome, bien padre, esos carros bien padre para viajar, y se dedican a viajar, y dice que esta pareja de pensionados o jubilados, este matrimonio llega a una playa, ya no tiene ninguna preocupación, para el auto, se baja, caminan de la mano, bien bonitos, amorosos, juntos, recogen conchitas, ¿no? El otro en la tarde un cafecito, se regresan a su motorhome y siguen su travesía. Entonces dice, yo lo oí y dije, qué padre, ¿no? Ojalá si yo cuando sea más viejo pueda hacer eso.
en el surito, no en el motorhome, ¿verdad? No se ríen, no están así. Entonces, después leí, dice Piper, eso es un desperdicio de vida. Fíjate, es el sueño de muchos. Ya, pensionarme, vivir tranquilo, irme a retirarme y tranquilo, ir a hacer algo. No, dice, eso es un desperdicio de vida, dice Piper. Ah, bueno, eso se refiere Pablo con esta palabra de ambiciona una vida tranquila. Tal vez necesitamos el contexto para poder entenderlo. Ahí te voy. Primero, la palabra procuren es como esfuérzate con entusiasmo. Es como, ten como una meta o ambición a eso. ¿Qué cosa? Tranquilidad. Y tranquilidad en el griego aquí es como mantener un perfil bajo. Es como no hacer algo inapropiado. Entonces, si lo juntamos, esas palabras, bajo el contexto que está dado, lo vamos a entender. Mira, ¿el contexto cuál es? Esta iglesia tesalónica fue sembrada, creció rápidamente, pero se empezaron a filtrar ideas erróneas. Una de esas ideas erróneas era que ya iba a venir en cualquier instante Cristo. Otros pensaban que ya había venido Cristo. Entonces, estaban todos nerviosos, todos apanicados, y muchos dijeron, ¿sabes qué? Si mañana o al ratito llega Cristo, ¿sabes qué voy a hacer? Dejo mi trabajo. Dejo mi trabajo y mejor me pongo a esperar. Y me pongo a evangelizar como un loco. Otros tenían sus negocios, lo dejaron y empezaron a vivir de sus rentas. Entonces este grupo de personas que dejaron sus actividades empezaron a moverse de una manera frenéticamente en un movimiento evangelístico. Sí, dice Pablo, no, eso no. Procura llevar una vida tranquila, de un perfil bajo, en el buen sentido de la palabra. No sé si se está entendiendo lo que quiere decir Pablo, ¿verdad? Una agitación algo inapropiada, es decir, caer en una especie de agitación evangélica, muy desesperados por compartir el evangelio, ¿sí? Cuando yo tenía un año de recién convertido, sumamente bebé, en mi desesperación por convencer a un ser querido, le levanté la voz en desesperación, en urgencia, y le dije, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Y es verdad, pero el método era incorrecto. Bueno, hasta la fecha esa persona no se convierte. O sea, falló, ¿no? ¿Sí? Mi primera experiencia con cristianos fue unos como 4 años de convertirme, donde una persona muy cercana a mí, desesperada porque no me convencía, me levantó la voz y me dijo, Dios me dijo que te vas a ir al infierno, que si no aceptaba ir al infierno. Bueno, también tenía razón ahí. ¿Sabes qué hice? Salí molesto de ahí y no quería saber a esa persona. Le agarré tirria a ese tipo de cristianos. Sí, bueno, ese es el tipo de actitud que tenían los de Tesalónica, y en la cual te está diciendo Pablo, no. ¿Sí? Cuida tu testimonio. ¿Cómo? Ambiciona tener una vida tranquila, de un perfil bajo. Ahora, ¿qué quiero decir con perfil bajo? Cuidado y no confundamos. Es verdad que Cristo regresará por los suyos en cualquier momento, en cualquier instante. Ahora, quiero aclarar algo porque aquí hay una confusión. No estoy hablando de la segunda venida. ¿Por qué? Porque la segunda venida tiene que suceder ciertas cosas para que suceda la segunda venida. ¿Qué tiene que suceder antes? El rapto y la tribulación. No puede venir Cristo, es imposible. ¿De qué estamos hablando entonces? De esa desesperación de que Cristo puede aparecer en cualquier momento. Del rapto. Puede suceder en este instante, puede suceder en la noche, puede suceder en la madrugada o dentro de un mes. Eso sí, es el rapto o el arrebatamiento de exclusivamente la iglesia verdadera. Y con iglesia verdadera no quiero decir denominaciones, estoy hablando creyentes redimidos. ¿Sí se entiende eso? Entonces eso puede suceder cualquier cosa. A eso se estaban refiriendo. Y es lo que los tesalonicenses tenían un fervor, pero lo encaminaron mal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo debería llevar una vida tranquila? ¿Por qué mi objetivo sería llevar una vida de bajo perfil? ¿Por qué? ¿O para qué? Para que cuides tu testimonio. Y eso es vivir con un enfoque correcto. Si yo me enfoco en llevar eso y cuidar mi testimonio, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque parte de ese mi enfoque es que yo debería estar sembrando la palabra continuamente. Pero si yo salgo a la calle gritando, Cristo viene, ¿qué crees que va a pasar? Es un loco. ¿Cuántos crees que se van a salvar por eso?
¿Cuántos crees que se van a acercar a mí? Ni uno. Es un loco ese. O me voy a subir un camión gritándoles a las personas, arrepiéntanse pecadores. No. O forzando e insistiendo a las personas o conocidos que ya viene Cristo y necesitan aceptar al Salvador. Tal vez tú puedas decir, hermano, ¿me estás diciendo que no evangelice de esa manera? Pues sí. Tal vez te parezca descabellado porque lo has leído en ciertas partes de la Escritura, ¿verdad? Recuerda que existe la era eclesiástica, es decir, desde que fue fundada la iglesia, y ahí empezó otro tipo de cosas. Bueno, a partir de ahí toma los principios para evangelizar. No voy a evangelizar yo como Juan el Bautista. Arrepiéntanse pecadores, ¿quién va a venir? No, hombre, me van a lapidar, me van a agarrar pedradas. Claro que no es así. Sí se entiende, debemos tomar los principios bíblicos del Nuevo Testamento para yo como evangelizar. Por ejemplo, cuando Jesús mandó de 2 en 2 a los 70, así lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que ir casa por casa. Así lo hacen los católicos y los adventistas y los testigos de Jehová. ¿Es bíblico eso? Bueno, es bíblico en el sentido de que viene en la Biblia, pero así debemos evangelizar. No. Bueno, nosotros no creemos que así sea. No es así. Es con esto. Manteniendo un testimonio. Ahorita voy a abundar un poco más. El testimonio es lo que usa Dios para empezar a evangelizar, no ir puerta por puerta. No es parándome en un camión. Yo antes era alcohólico y yo antes... ¿No pueden cotejar eso? ¿De qué sirve que yo les diga eso? ¿A quién le importa cómo era la vida antes si no me conocen? El chiste es que me conozcan, generar una relación, y entonces sí, Dios va a abrir la puerta para yo compartir el evangelio. De hecho, yo creo que el 100% o el 90 y tantos % de los que están aquí, que son creyentes, vinieron por una relación. No vinieron porque alguien tocó su puerta y le dijo, ven a la iglesia. No creo. No digo que no se pueda salvar así, pero no creo. No conozco todavía a alguien así, la verdad. Todos han sido por una relación. ¿No? ¿Me creen? Ahorita vamos a abundar un poco más de eso, ¿no? Entonces, la idea de Pablo es, trata de calmarte, no te desesperes. Claro que Cristo viene en cualquier instante, pero como no sabemos cuándo, relájate. Cuídate de no molestar a las personas, vive con un bajo perfil. Es decir, nuestras vidas no deben de llamar la atención erróneamente. A eso me refiero con un perfil bajo. Vive una vida con un testimonio excelente. Eso es lo bíblico. Que tu vida sea atractiva para los demás. Fíjate que quiero decir eso. Mira lo que le dice Pablo a Tito. No defraudando, sino mostrándote fiel en todo. Hablando de la palabra. Es decir, mi obligación es ser fiel a la palabra. Y lo que dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Es decir, que la manera mía de vivir sea atractiva para los demás y que vean que es la enseñanza de Cristo. Pero es atractivo. No andar parado en los camiones gritando, no pararme en el mercado diciendo cosas. Eso no es atractivo. ¿Sí? De esa manera ellos van a sentir curiosidad de nuestro Salvador por el simple hecho de estilo de vida que llevamos. ¿Verdad? Debemos ser luz y sal. Entonces sí, Dios va a proveer oportunidades en el corazón de esas personas para evangelizar. No es eso andar tocando puerta en puerta. Yo lo hice y lo puedes hacer, no es herético, pero la verdad dudo mucho que Dios te use para salvar almas así. Él quiere algo más complicado, que te vives una vida buena, con un excelente testimonio, y hagas una relación con esa persona, y entonces sí, es mucho más complicado y mucho más tardado. Por eso la gente no quiere. Es mucho más fácil tocar una puerta, le aviento un folleto, se lo leo y me voy. Ya evangelicé. Eso no es evangelizar. ¿Sí? Nosotros no somos los apóstoles para andar haciendo eso que Cristo se los envió, ¿no? Por ejemplo, la verdad, yo antes de ser cristiano, pues era ateo. Entonces toda mi vida huí de los escandalosos y ruidosos religiosos. Me molestaban mucho, la verdad. El único que Dios usó para que yo me acercara a su palabra fue una vida transformada y tranquila de ciertas personas. O sea, a mí me llegabas con un folleto, tocabas mi puerta y yo te corría. De hecho, estuve en el hospital, llegó una vez un cura, me quiso compartir y lo corrí. ¿No? Pero cuando un día que yo tenía hambre, volteé y vi unas vidas transformadas, eso se me llamó la atención y le dije, hey, yo quiero eso. ¿Qué es eso? Y entonces ya me llevaron, ahora sí, a escuchar un culto donde se proclamó la palabra. Y ahí empezó Dios a usarme. Pero no es algarabía evangelística para nada, ¿no? Tienes que entender que tu buen testimonio no va a salvar a nadie.
pero es básico para evangelizar, ¿se entendió? O sea, no va a salvar a nadie, pero Dios lo va a usar y es básico para evangelizar. Es decir, el vivir una vida de integridad es lo que hará y se abran oportunidades para evangelizar. Una vida o actitudes erróneas se encaminan a perder la oportunidad de proclamar el evangelio eficazmente. Mira, los que han leído el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, en una ocasión Pablo andaba evangelizando y en eso una jovencita, en Hechos, por si lo quieres buscar, Hechos 16. Este es lo que dice: sucedió que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Cuál es el problema? Fíjate, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ok, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Qué bueno, ¿no? ¿Cuál es el problema? Todo lo que estaba diciendo la muchacha era verdad. Además le estaba diciendo: mira, ellos traen el mensaje de salvación, escuchen, lo estaba diciendo. ¿Y sabes qué pasó? Pablo se molesta y la reprende y se le sale el espíritu de adivinación y se mete en un problemón. ¿Por qué hizo eso? Porque era una muchacha con un espíritu demoníaco, no era creyente. Entonces el testimonio de esa muchacha no le importaba a Pablo, en nada beneficia, aunque dijera la verdad. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Dios quiere personas creyentes con buen testimonio para sembrar la palabra, no cualquier persona. ¿Sí? Suena despectivo, pero es la verdad. Dice el 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de aquella misma hora. Entonces la enseñanza aquí no es estar expulsando demonios, la enseñanza aquí es: cuida tu testimonio, santifícate y siembra la palabra. Ese es el mensaje. Entonces el evangelio debe venir de vasos de honra. Ahora, ¿tú eres un vaso de honra o de deshonra? Si soy de honra, me tengo que estar purificando para ser usado. Purificando es todo lo que hemos visto de santificación, ¿verdad? Entonces, un verdadero creyente con una vida verdaderamente transformada, no dije perfecta, debemos ser seres espirituales, no religiosos. A esos Dios nos va a usar para sembrar la palabra. Mira Pedro aquí, lo que dice: santificar a Dios. ¿Qué es santificar a Dios? Pues apartarme del pecado, vivir una vida santa. Eso es santificar. Y lo dice: y estar siempre preparado. Fíjate cómo relaciona: santifícate y estar preparado para esto. ¿Qué cosa? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que te demande razón del Espíritu. Es decir, alguien te pregunta, evangelízalo, pero lo primero que tienes que hacer es santifícate. ¿Te fijas? Tiene que estar relacionado a tu testimonio. Por eso es tan importante no andar tocando puertas. Mejor cambia tu vida y haz relaciones. Por eso el amor fraternal es tan importante. ¿Qué ven los de afuera en nosotros? ¿Es atractivo para ellos lo que ven aquí o no? ¿Los atrae o los aleja? Ese es el punto. Mira eso. Déjame ver. ¿Te acuerdas que en 1 Timoteo 3 vienen los requisitos para ser pastor y diácono? Y en ambas usan una palabrita que se llama irreprensibles. ¿Por qué Dios exige que un diácono y un pastor tenga que ser irreprensible? Y si tiene una falla de las que menciona ahí, queda descalificado de por vida. ¿Por qué hace eso Dios? ¿Por qué es tan exigente con los liderazgos? Porque a Dios le interesa mucho el testimonio que damos. Y es la manera que Él purifica a la iglesia. Te explico, para que los demás no tengan nada que decir. No, tu pastor, no, ya lo quitamos. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque pecó, ya lo quitamos. El testimonio es importantísimo. Por eso, a Él le importan mucho las manchas de la iglesia. Esto es vivir con el enfoque correcto. Cuidando mi testimonio. ¿Se entendió? Procurando. ¿Cómo voy a cuidar mi testimonio? Pues procurando y ambicionando tener como meta llevar una vida tranquila, pero dentro de los conceptos correctos. ¿Sí? ¿Se entendió el primer punto? Ahora, no se queda ahí Pablo, dice el punto 2. Siendo prudentes. Y es la segunda frase. Ocúpate de tu negocio. ¿Qué quiere decir esto? Otras traducciones dicen: ocúpense de sus propios anuncios. Creo que esto es más claro todavía. Entonces,
yo debo tener el enfoque correcto. ¿Cómo? Siendo prudente. ¿Qué quiere decir esto de ser prudente? Volvemos al contexto. Es más, muchos eran esclavos y se hicieron cristianos, entonces ya no eran tan obedientes porque ahora eran libres en Cristo. Entonces ya no lo puedes tratar como esclavo, decían ellos, ¿no? Y más, si su amo era creyente, ya no eran tan fieles porque, hey, eres mi hermano en Cristo, así que no me trates como esclavo. Entonces se ponían un poco exigentes porque ahora eran libres en Cristo, algunos de ellos, ¿no? Entonces, muchos de los que dejaron su trabajo o dejaron sus negocios y estaban ociosos, ¿qué crees que pasaba? ¿Qué hace el ocio? La mente empieza entonces, me voy a ir a visitar al vecino le voy a caer a fulanito. Empezaron a inmiscuirse en las vidas de los demás y eso fue molesto para la sociedad. Entonces, en vez de ser buen testimonio, era malo, porque andaban de metiches. Andaban de metiches, fíjate, incómodo, ¿verdad? Nos dice Pablo, no, atiende tus negocios, quédate en tus asuntos y no estés molestando a la gente, porque eso afecta el testimonio. Menos oportunidades vamos a tener así, ¿verdad? Va a dañar el testimonio de la iglesia. Y Pablo, en la segunda carta de Tesalónica, les vuelve a escribir, quiere decir que no corrigieron eso. Mira en 3:11, sí esa. Porque oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente. ¿Cómo desordenadamente? No trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. No entendieron en la primera carta. Les tuvo que volver a escribir. Ahí estaban muy a gusto. ¿Sí? Ahora, tal vez nosotros no estamos en ese contexto, pensando en nosotros. El principio teológico es el mismo. ¿Cuál es? No debemos inmiscuirnos en los asuntos de los demás. Tengo que atender mis asuntos de mi vida, ¿verdad? Una de las cosas más molestas, creo yo, o a mí me molesta, es tener vecinos o amigos metiche que no tienen mucho que hacer y que se quedan mucho tiempo en tu casa o haciéndote preguntas sobre todo o haciéndote perder tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí? Siempre debemos recordar, aquí lo que importa es el testimonio. Hagas lo que hagas, siempre piensa en el testimonio. Eso es tener el enfoque correcto. Eso es ser prudente. ¿Sí? ¿Se está captando? Mira, no lo puse. Proverbios 27:23. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ese es un consejo de ganadería. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado tus rebaños. ¿A qué se refiere? Es una metáfora sobre tus asuntos financieros. A eso. Sé diligente, aunque eres empleado o eres empresario o comerciante, sé diligente, ¿sí?, en conocer cómo están tus negocios y mira con cuidado a ellos, atiéndelos. Es decir, métete en tus asuntos, deja a los demás. Es otra exhortación y está relacionada, ¿me explico? No debemos entrometernos. Gálatas 6:5 es donde habla de sobrellevar las cargas unos de los otros, que es bíblico, es correcto. Si alguien tiene un problema y me lo quiere compartir, yo lo voy a apoyar a él. ¿En qué manera lo puedo ayudar a sobrellevar unas cargas? Pero 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga, tu propio asunto. Si no te piden ayuda en los otros lados, tú atiende tus asuntos, tus problemas espirituales, económicos, morales, todo. Atiende tus asuntos. No vamos a entrometernos, ¿verdad? Aún yo como pastor no puedo estar preguntando cómo va la vida de cada quien. En la medida que ellos me permitan entrar y ocupen mi ayuda, yo me voy a acercar, pero no puedo estarme inmiscuyendo mucho tampoco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo 2 vecinos, padre e hijo, que no hacen nada, pero nada hacen, están todo el día viendo quién entra y quién sale. Hasta me da pendiente porque saben los horarios de nosotros, de todos los vecinos, ¿no? Entonces, y si un día te pones afuera, va a lavar el carro, barrer o algo, ahí vienen a platicar y son muy groseros, de un lenguaje muy grosero, se expresan muy mal de las mujeres, ¿no? Entonces, y siempre están volteando a todas las casas. Llega alguien y se va a la casa y están asomándose siempre hacia adentro, ¿no? Muy incómodo. O sea, ¿por qué no atienden sus asuntos? Digo yo, ¿me explico? Es lo mismo. Nosotros como cristianos no debemos tener, yo sé que no es así tan ese extremo, pero no debemos estarnos inmiscuyendo y causando molestias a las demás personas, sean hermanos o no. Seamos prudentes en ese sentido. A eso se refiere Pablo con ser prudentes.
Tercer punto, no ser una carga. ¿Sí? ¿Qué dice? Trabajar con vuestras manos de la manera que yo les he mandado. Es decir, es una orden, en pocas palabras. Aquí es más directo. Ya les había mandado tocar el tema y les había dado el mandato de que trabajaran, ¿verdad? Entonces, en vez de estar de ociosos, ¿sí? Y esperar a que, bueno, Cristo viene, ya me vamos para allá. Soy muy espiritual. Lo que voy a hacer es, busca una fuente de trabajo y deja de ser una carga. ¿Por qué? Muchos hermanos dejaron sus negocios o dejaron sus trabajos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo vivían? O de otros hermanos. De la iglesia los sostenían. Entonces eran una carga pesada para ciertos hermanos y para la iglesia. Está sosteniendo a estos hermanos que estaban en la espera de Cristo. Fíjate, qué cosa tan espiritual. Entonces, no, deja de ser una carga. Busca trabajo y sostente y atiende tus propios asuntos. Porque si no, los de afuera que van a venir, el hermanito no hace nada. Todo el día está ahí echado. ¿Qué testimonio es ese? ¿Quién crees que va a aceptar el evangelio de esa persona? Pésimo testimonio. Pésimo testimonio. ¿Verdad? Todos debemos trabajar para proveer nuestras necesidades y no ser cargas para la iglesia o para otros hermanos. Entonces el principio es, no debe ser una carga para nadie. ¿Verdad? Ojalá mi esposa lo oiga, ¿no? Pero bueno, sí, ocupa un respiro ahí. Muy bien. Todos debemos tener una actividad que provea para nuestras necesidades. Fíjate, aún dentro de la sociedad, una de las cosas que más dignifica, o por el contrario, que causa más menosprecio es, en la sociedad, ¿a qué te dedicas? ¿Sí? Si vemos personas de cualquier clase social o nivel económico, pero que son muy diligentes, que se esfuerzan mucho y buscan la manera de salir adelante, la verdad, a todos nos causa admiración y respeto eso. A todos. Eso es un principio que hay en la sociedad, ¿verdad? Pero el caso contrario, si vemos gente holgazana, que eventualmente trabajan y siempre tienen una excusa para renunciar o para dejar los trabajos, o son como esto que dicen ahorita, me estaban burlando a mí, que uso esa palabra, que son de celofán y cualquier cosa les tropieza y se salen de los trabajos, ¿verdad? Esas personas, si son creyentes, dan muy mala imagen. Y peor aún, dan mal testimonio. Esas personas difícilmente Dios las va a usar. ¿Me explico? Hace muchos años, platicando con un hermano en Cristo, cuando recién llegué, que es empresario, tremenda visión como empresario él, tengo mucho respeto en ese sentido por él, le pregunté, observé su negocio y le digo, ¿por qué no tienes empleados cristianos? O sea, para mí es lo más lógico. Yo dije, si yo pongo una empresa, pues voy a contratar cristianos. Digo, para mí es la lógica. ¿Y sabes qué me contestó? Son los peores, me dice. Wow, son los peores, dice. Ahora, no quiero decir yo que todos los creyentes, empleados o jefes son malos para trabajar, pero cuando menos en ciertos lugares ya tienen mala fama de ser malos trabajadores. ¿Entiendes a lo que me refiero? ¿El testimonio dónde está? Al contrario, debemos de brillar por nuestra productividad o eficiencia o entrega. Fíjate, debemos ser los más diligentes, honestos y esforzados. Mira lo que dice aquí, acompáñame a Colosenses 3:22. Fíjate lo que dice ahí Pablo, hablando del trabajo. Colosenses 3:22. Fíjate, aquí está hablando a un nivel de esclavo. Nadie aquí es esclavo. Dice, siervos es esclavo. Colosenses 3:22. Siervos, obedezcan en todo a tus amos terrenales. Oye, pero es que es muy grosero, es muy pedante, me trata muy mal. En todo, no seas celofán. Fíjate qué palabras bien duras de Pablo. Pablo, tú no sabes cómo me tratan. En todo obedécelo. ¿Sí? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, fíjate, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que yo voy a obedecer en todo, sufrir y someterme a este amo tan tremendo, ¿sí? Y eso será un buen testimonio que Dios usará más adelante, no sé en qué. ¿Te explico? ¿Te fijas cómo lo pone la vara alta, Pablo? Es más, 1 Timoteo 6:1. Fíjate, porque había unos creyentes que eran esclavos
y se hacían creyentes, y su amo también, y cambiaba la relación, no para bien. Mira 1 Timoteo 6:1, ve lo que dice. 1 Timoteo 6:1 dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, o sea, si eres esclavo, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Otra vez, no preguntó cómo era tu amo, si era un patán, un dominante. No. Tenlo por digno de todo honor. ¿Y por qué voy a hacer eso, Pablo? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Te digas, el testimonio, volvemos a lo mismo. Que no le mal de la iglesia ni de Dios. No importo yo. ¿Sí? Dice: y los que tienen amos creyentes, no los tengas en menos por ser hermanos. Es decir, como ahora ya es mi hermano, pues ya le voy a bajar, ya no me voy a esforzar tanto. Total, es mi hermano en Cristo, va a tener consideración. No, dice: sino sírveles mejor, por cuanto son creyentes y amados. ¿Te fijas? El testimonio, volvemos a lo mismo. ¿Sí? Testimonio. A lo mejor hay personas aquí, sobre todo las mujeres o las esposas, dicen: hermano, no encuentro la aplicación para mí, yo no me empleo, ¿qué puedo hacer? Igual aplica a ti, mi querida hermana. Por ejemplo, deja de meterte en los asuntos con los vecinos, deja de estar quitándole el tiempo a las demás personas, atiende tus propios asuntos y sé muy diligente en tu hogar, que hay mucho trabajo. En la casa nunca se acaba el trabajo, nunca. Cuando mis hijos estaban chicos, mi esposa era la primera en levantarse y la última en acostarse. ¿Sí? Nunca se acaba. Cuando uno, mira, es como una aplicación. Cuando uno llega a un barrio y observa las casas, ¿sabes cuál debería ser la lógica? Creo yo. Al barrio que sea, al que sea, nivel bajo económico, medio, alto. Cuando uno llega a un barrio, observa las casas, uno debería detectar: esa es una casa de un creyente, ese es un hogar de un creyente. Uno debería detectar. ¿Por qué? Porque de seguro va a ser la casa más limpia, ordenada. No dije más lujosa, no la que tiene mejores muebles, no. Pero se ve algo diferente. Orden, diligencia, que hay alguien ahí diligente. ¿Sí? Hijos bien portados, bien atendidos, cada uno con actividades delegadas. Ella siempre está activa, tiene todo en orden en el hogar, inicia sus actividades desde temprano, no es de las que se queda en cama o echa siestas largas, ¿verdad? Se distingue por el trato que le da a sus hijos y a su marido, no como a los vecinos. Se debe ver la diferencia entre ella y las demás en el barrio, se debe de ver. Ella no es una carga para su marido, por el contrario, ella atiende su asunto, su negocio, que es el hogar. Y es más, el marido no tiene por qué preocuparse, porque sabe que ella está en control de su responsabilidad. Y le puse entre paréntesis: ojalá oiga mi esposo. Perdón, me proyecté. Si no lo decía, reventado, pero bueno. Además, es Proverbios 31, ¿no? La mujer virtuosa, eso. Pues es bíblico, realmente así debería de ser, ¿verdad? Pero a veces ciertas hermanas pues no atienden muy bien el hogar y se van con los vecinos a meterse en asuntos que no deberíamos de ser, ¿no? ¿Verdad? Es más, Pablo, otra vez en la segunda carta de Tesalonicenses, como no hicieron caso, dice: es más, si alguno no trabaja, que no coma, ya deja de sostenerlos, que no sea una carga. Oye, pero es que no coma. Si no va a trabajar, que no coma, dice. Fíjate qué palabras tan duras de Pablo. ¿Verdad? A ver si el domingo que entra le van a cortar el sueldo al pastor, ¿verdad? Es un ultimátum, ¿verdad? Es un ultimátum. Fíjate, el mismo Pablo, ¿sabes qué hizo él? Bueno, ya sabes que él era apóstol. Y yo creo que fue, no sé, desde mi perspectiva, en el Nuevo Testamento, el hombre más usado para bien. Es la persona que más sembró iglesias, proclamó la sana doctrina. Es más, yo creo que no hay nadie que ha habido en la historia tan usado para bien por Dios como Pablo. Entonces Pablo merecía ser apoyado por la iglesia, ser sostenido por la iglesia. Bueno, en 2 Corintios 11:7, mira lo que dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a ustedes. Es decir, he preferido que me den apoyo a otra iglesia, pero no ustedes los de Corintios. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui una carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser un gravoso. Es decir,
Él se preocupó de no ser carga de ciertas iglesias, para no tropezarlos. Pero tenían la obligación, fíjate. Pero él no reclamó ese derecho. Es como Brian. Tal vez Brian deberían de sostenerlo a esta iglesia, pero no exige eso, porque él es sostenido por la iglesia madre. ¿Me explico? Pero sería nuestra obligación. Pero no lo hacemos, es una bendición que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, no debemos ser una carga, en ningún sentido. Último punto, debemos aprender a ganarnos el respeto de la gente. ¿En qué sentido? O sea, que si a alguien me falta el respeto, le pongo uno, a eso se refiere. Mira lo que dice, el fin de todo esto que hemos visto, ¿cuál es el fin? De que te conduzcas honradamente para con los de afuera y no tengas necesidad de nada. Es decir, ¿cuál es el propósito de lo que hemos visto? Pues la idea es que camines en la vida, que tú te conduzcas, ¿sí? Que tu andar sea honestamente, honrosamente, honradamente, ¿sí? Esa es la idea principal. Que nuestra vida, nuestro testimonio sea alguien, wow, es intachable, ese hombre es sumamente honesto, honrado, es honroso esa mujer. No tengo nada que... Nada. Esa es la idea. Así debería de vernos la gente de afuera. ¿Y quién es la gente de afuera? Los que no son de la iglesia, la gente del mundo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro campo misionero. Ahí es donde Dios nos va a usar más adelante para sembrar la semilla del evangelio. Pero si yo no cuido mi caminar, cada vez que yo le predique, va a botar la semilla. No va a ser recibida la semilla. Dios no te va a usar, va a usar otra persona. Eso es ganarse el respeto. ¿Cómo? Bueno, los 3 puntos que vimos: cuidando mi testimonio, siendo prudente, no siendo una carga. Es decir, el cristiano deberíamos ser la persona más íntegra, una sola pieza. Nosotros deberíamos ser las personas más íntegras, más honrosas de toda la sociedad. Deberíamos ser un ejemplo como ciudadanos. Debemos ser un ejemplo de honradez. Además, debemos ser un ejemplo como familia, si somos creyentes todos. ¿Y eso qué implica? Muchísimas cosas. Esto tiene una implicación tremenda de lo que acabo de decir. Por ejemplo, hay personas que platican y se ufanan porque son agresivos cuando los para un tránsito. No. Me paró y le dije, a ver, ¿no me vas a quitar el auto? No te voy a dar. ¿Por qué te pones así agresivo con alguien representante de la ley, aunque sea un pésimo representante de la ley? ¿Por qué? ¿Dónde queda ese respeto? ¿Sí? Cuando rompen las leyes del tránsito o del gobierno. ¿Sí? Hay gente que rompe las leyes del tránsito del gobierno. Imagínate lo que tú quieras. Hay mucha aplicación ahí. Eres de los que trae carros, chocolate, y no pagas impuestos, pero sí le exijo al gobierno. Dice, no estás pagando impuestos con tu carro, por traer un carro de chocolate, pero sí le exiges al gobierno. Eso no es muy íntegro, eso no es muy ético. Y como cristiano, piénsalo. Una de las cosas que tenemos los cristianos es que somos bien chismosos, no todos. Somos bien chismosos. Eso te perjudica muchísimo con el respeto. Muchos cristianos no pagan sus deudas. Es más, hay cristianos que piden prestado a hermanos y no les pagan. ¿Cómo es posible eso? ¿Cuál es la respuesta que le puedes dar a eso? Yo no entiendo eso. O sea, todavía soy una carga para el hermano. Le pido, tuvo misericordia y compasión de mí y ahora no le pago. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué hacemos eso? Somos negligentes en nuestros trabajos. Somos negligentes en nuestros hogares. Somos negligentes dentro de la iglesia. Tus hijos, hace muchos años cuando mis hijos estaban chiquitos y de repente pues, había mucha convivencia con los hermanos de la iglesia y era un grupo muy grande de matrimonios como el mío que tenían hijos pequeños. Entonces de repente nos juntamos en la casa de alguien y había pues obviamente dejábamos los carros afuera y todos los niños jugando y todo eso, y invitaban a otros niños. Normalmente los niños de familia cristiana eran los más mal portados. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Me explico? Tiene que ver con eso. No digo que todos, pero la gran mayoría observaba y decía, bueno, menos los míos. Recuerda siempre esto, fíjate, las personas del mundo nos van a juzgar por nuestra forma de vivir.
ellos siempre nos saben que somos cristianos, pues nos están observando con más detalle. El ejemplo que te puse hace muchos años, la ventana de mi cocina da a la calle, y yo soy sumamente bromista, los que no me conocen, pero demasiado bromista, a veces me excedo. Entonces estábamos mi esposo en la cocina y yo bromeando le dije, no me golpees, le dije, y ya es que tengo la voz muy chiquita. Entonces pues yo no vi ninguna maldad, y me dice mi esposa, cállate, va pasando un vecino, va a creer que es verdad. Y yo, no, pues Adrián me puso un golpe para que me tuviera un moretón y creía que era verdad. O sea, fíjate, ¿a qué punto? ¿A qué punto? Y sí es cierto, ellos siempre están observándonos. Entonces ellos nos van a juzgar de acuerdo a mi estilo de vida. Entonces mi estilo de vida es honroso o cómo es. Mira lo que dice Romanos 12. Creo que sí lo puse, aquí está, mira. No paguéis a nadie mal por mal, a nadie, aunque yo sea una víctima, a nadie. ¿Qué debo hacer entonces? Procura, esfuérzate por hacer lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto depende de nosotros, estar en paz con todos. Es decir, yo me tengo que esforzar por hacer lo correcto delante de las personas, aunque yo sea una víctima, aunque sean injustos conmigo, por el testimonio, no me voy a vengar. Me voy a guardar, a lo mejor me voy a dejar que me humille, no importa. Por el testimonio. Es más, tenemos que ser pacificadores, estar en paz. El cristiano es un pacificador por excelencia, no un bravucón. ¿No? Yo sé que a nosotros, bueno, a mí el niño me decía, no te dejes, no seas tonto. Es lo contrario de esto, ¿no? Cuando mi hijo estaba chiquito, pues se los arrojaban cada rato, ¿no? Dice, no pongas ejemplos de la familia, me dijeron el otro día. Pero no dije nombre, ¿no? Entonces, mi único varón que tengo. Entonces, se los arrojaban en la primaria, pero porque era un poco iracundo, ¿no? Tenía problemas de actitud, pues se lo ponían parejo. Entonces dije, pedí, era muy nuevo yo, pedí consejo al liderazgo. Entonces me dijeron, no, mételo a karate. Pues mételo a karate. Es así de fácil, ¿no? Y su mamá, ¿sabes qué consejo le dio? Ora por ellos. O sea, por los chamaquitos que le pegaron. Fíjate, ¿quién fue más bíblico? Mételo a karate. Le quiebra la pierna a alguien, imagínate. Gracias a Dios no lo metí a karate porque no tenía dinero, ¿no? No porque yo era muy bíblico, sino porque no pude, pero bueno. Mira, Corintios 8:21. Procurando hacer las cosas honradamente. Y no solo delante del Señor, sino delante de todos los hombres. ¿Por qué es tan importante? Por el testimonio de todos los hombres, ¿verdad? Es un esfuerzo que yo tengo que hacer. Mira, ¿por qué? Porque tenemos que ser un ejemplo, dice Tito, en todo. ¿Y cuál es la idea de que yo sea un ejemplo? Porque afuera tenemos adversarios que están en contra de esta iglesia, están en contra de esta doctrina. Y nada más por el hecho de cómo te comportas en un momento dado va a ser algo que los avergüence a ellos, dice ahí, ¿no? De modo que el adversario se avergüencen y no tenga nada malo que decir de nosotros. Pero más sin embargo, hay gente que sí, mira, el otro día fue de Coppel y se escondió. Yo vi que estaba la hermana en Cristo. Oye, pues ¿dónde queda el testimonio? ¿Sí? No debe haber nada que nuestros adversarios tengan que señalarnos. Es decir, fíjate, ahorita mencioné que en Timoteo y en Tito vienen los requisitos para pastor y para diácono, ¿verdad? Debe ser irreprensible. ¿Sí sabías que eso es para todos? No nomás es para mí, para Brian. Es para todos. Todo cristiano debería ser irreprensible. O sea, yo no vería, ¿sabes qué? La hermana María, no tengo nada que señalarle. ¿Sabes qué, Fernando? No debo tener. No debería haber nada en la vida de cada quien. Se supone. Ya para terminar, mira lo que le dice a Pedro. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Sí? ¿Por qué? Para que los que murmuran de ustedes, como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación. Es decir, esas personas que son tus enemigos y nos critican, pero si yo cuido mi testimonio, el día que alguno de ellos se convierta, eso va a glorificar a Dios. Pero si yo tuve un mal testimonio, el día que ellos se conviertan, va a ser vergüenza para mí. ¿Te acuerdas de lo que dijimos? Último versículo para terminar, porque tengo que terminar con las mujeres. Tengo que terminar. 1 Pedro 3:1. Búscalo porque me interesa este pasaje.
Primera de Pedro 3:1, típico para las esposas. No sé por qué no lo puse. Entonces, una de las cosas más comunes es el matrimonio desigual. Mujer creyente y hombre inconverso. Casi es lo más común, tristemente, ¿no? Pero mira lo que dice ahí. Asimismo, ustedes mujeres, ¿qué? Está hablando a todas, ¿no? Y está hablando particularmente a las cristianas. Están sujetas a sus maridos. ¿Te fijas? No dijo si era bueno o era malo. No dijo si era un patán. Sujeta a todos los maridos. A todos. ¿Sí? ¿Por qué Pablo? No, que es Pedro. Pero se llevan mucho Pedro y Pablo. Entonces, ¿por qué Pedro quieres que me someta a este patán? ¿No ves cómo me habla? ¿No has visto cómo me humilla? Sométete. ¿Por qué? Para que también los que no creen, es decir, si ese marido es inconverso, sean ganados sin palabra, sino por la conducta de sus esposas. Es decir, no es porque le estoy citando versículos a mi marido inconverso, porque le digo lo que hizo Moisés, porque... no. Nada más por la conducta, por el testimonio de la esposa que se supone que es creyente. ¿Y cómo es esa conducta? Casta y respetuosa. Es decir, no le contestes, es tu marido, sométete, humíllate, respétalo aunque sea un patán. Y eso, hay un momento en que este hombre va a sentir vergüenza de cómo te trató y va a recapacitar, y eso es lo que Dios va a usar para después, ahora sí, Él se va a acercar a Cristo. Pero si me lo pongo a la par, a mí no me va a hablar así, o me voy de la casa. Para nada. ¿Te fijas? Eso tiene aplicación en todo lo que estamos viendo. La conducta, el testimonio de ella es sumamente importante. Terminando, hermanos, entonces, ¿sí lo puse? Entonces, todo es cuestión de enfoque. Todo es que yo tenga el enfoque aquí, porque al salir aquí van a empezar los problemas. Es muy fácil oír el sermón, pero ya vivirlo es bien complicado, muy difícil. Hay personas aquí que tienen situaciones tremendas, ¿eh? Mi vida es rosa comparada con la de ellos. Tu vida es de azúcar comparado con muchas personas que están aquí, que verdaderamente eso sí es difícil. Mas sin embargo están agarradas de Cristo. ¿Y qué les va a ayudar? Enfócate en vivir correctamente, no como tú sientas. ¿Cómo? Cuidando el testimonio, siendo prudentes, no siendo una carga y ganándote el respeto. Si yo aplico eso, Dios me va a bendecir. No sé cómo, pero te va a bendecir Dios. Caso contrario, cierras el flujo de la llave donde Dios bendice a los demás. Y no es que sea carismático, ¿eh? No me vayan a decir, mira, el hermano ya empezó a abrir el grifo de las bendiciones. No, tranquilos, ¿verdad? Luego van a empezar las acusaciones. Hermanos, oremos.